Hemos dado las primeras pinceladas el programa anterior acerca de esto, y hoy vamos a hablar de un reino usurpador. El reino de las tinieblas, que es un reino usurpador. El reino totalmente opuesto al reino de Dios. Y vamos a ver, porque hay algunos que no creen que exista el reino, ni el reino de Dios ni el reino de las tinieblas. Entonces vamos a lo que enseña la Biblia, porque recordemos, no es lo importante lo que tú pienses o lo que yo pienso. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Sí. Así que vamos a eso. Te voy a invitar, por favor, si puedes leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 30. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar, resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestase. Bien, tenemos aquí principalmente la pregunta de los fariseos, ¿no? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Esto se asemeja a la pregunta que los discípulos también le hacían a Jesús acerca del reino. ¿Cuándo será la manifestación de tu reino? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Mesías liberador, pero que iba a venir en la forma de un gran príncipe, un gran general, alguien que los sacase de la esclavitud del Imperio Romano y restituyese el reino de Israel. Entonces, ellos esperaban eso de parte de Dios. Pero Jesucristo les hizo una serie de enseñanzas en función de que no iba a ser así, porque para que entiendan que era lo que no entendían, ni siquiera los discípulos lo entendieron. El programa anterior lo hemos visto bien, que los discípulos, después de la enseñanza Mateo 24 y Lucas 21, ellos no lo entendieron, y en Hechos capítulo 1 volvieron a preguntar acerca de cuándo iba a ser restaurado el reino de Israel, pero no era así. No iba a ser el reino, ese reino que el Señor vino a restaurar. De hecho, Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Exacto. Entonces, quise leer esto para que nos demos cuenta que todo el contexto giraba en función de eso, del reino. Entonces, el Señor vino a enseñar acerca del reino, pero no de ese reino. Ahora, aquellos que vivimos por la fe en el reino de los cielos o en el reino de Dios, lo hacemos en un reino que está en medio de otro reino. Es un reino invisible que está en medio de otro reino invisible. Es el reino de Dios o el reino de los cielos que vino a hacerse presente en un reino que era el reino de las tinieblas. Sí. Entonces, esto vendría a ser así, como un ejército hostil que vino y conquistó e instaló su reino en determinado sitio. Y vino el rey de ese sitio y dijo, esto me pertenece a mí. Y comenzó a formar un ejército. Ese ejército es el ejército de los discípulos del Señor,
que precisamente fueron enviados, comisionados, preparados, ungidos para desarrollar el tema de extender el reino de Dios y conquistar lo que el Señor ya había conquistado en la cruz del Calvario. Así es. Entonces, cuando Jesús oró al Padre, Él no dijo, sácalos de este mundo. Que fue una de las oraciones de las últimas que hizo Jesús antes de... Sí, pero le dijo, guárdalos del maligno, guárdalos, pero no sácalos de este mundo. Muchas veces los cristianos están, por un lado yo dije que el otro día hacía una enseñanza acerca de que un cristiano que no está pendiente de que sí, Señor, ven, es un cristiano que verdaderamente su corazón está en las cosas de este mundo. Pero hay algunos que están solamente pensando en el reino o en la salvación, en la eternidad, pero el Señor nos llamó a que estemos, mientras tanto, activos en el reino, activos en el reino, por el reino y para el reino de los cielos, mientras estemos con vida en esta tierra. Entonces, por eso el Señor no dijo, sácalos del mundo, sino el Señor sería muy fácil quitarnos y ya está, se terminó la historia. Tenemos que estar en el mundo, de otra manera no podemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces estamos, y recordemos la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que había tenido una experiencia celestial y había visto cosas inefables que no era... y entonces él, cuando vio toda esa maravilla del reino de Dios, de la presencia de Dios, él dijo, estoy en estrecho, o sea, tengo una lucha en mi corazón, porque por un lado quiero estar viviendo ya eso, pero por otro lado entiendo que es necesario que esté aquí para extender el reino. Y padeciendo. Exacto. Ahora, entonces estamos en este reino invisible, en medio de otro reino invisible, que se está volviendo más impío cada día. Sí. Cuando Jesús oró al Padre, Él no dijo sácalos de este mundo, sino dijo guárdalos del maligno. Y tenemos que estar en este mundo, de otra manera, recordemos, no vamos a poder cumplir la comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces estamos en este reino invisible, en medio de un reino visible que está volviéndose, como dije, más y más impío. Ahora, la pregunta que se hace mucho es, ¿en verdad estamos en el reino de las tinieblas o existe el reino de las tinieblas? Y la Biblia te da la respuesta. La respuesta es sí. Vamos a la Biblia. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿De qué está hablando el apóstol Juan? Está hablando, el mundo entero, la creación entera está bajo el maligno. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Este siempre digo que es el versículo clave que cambió mi vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por un lado, el apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, y este mundo entero comprende el sistema mundial diabólico. Varias veces he enseñado aquí que cuando dice mundo es la palabra cosmos. La palabra cosmos no significa otra cosa que el sistema filosófico de pensamiento, las modas de este mundo, que según Juan está bajo el maligno, y según el apóstol Pablo es todo ese sistema es siguiendo la corriente de este mundo, y que la corriente de este mundo tiene la forma, la influencia del príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia. O sea que aquí nos está mostrando la formación de un poder espiritual que gobierna y que determina las cosas. Así es. Entonces, el hecho de que el mundo entero esté bajo el maligno significa que permanentemente permanece en la esfera de la influencia del maligno. O sea que el mundo permanece bajo su influencia y bajo la usurpación y la manipulación del diablo.
Así es, lo dice claramente la Biblia, ¿verdad? Claro. Pero tuvo que Ahora, tener eso un inicio. mientras tanto, los creyentes vivimos y actuamos por la vida de Dios. O sea, estamos en un mismo sitio físico, pero pertenecemos a distintos mundos espirituales. Así es. El mundo entero, las personas de este mundo no tienen su propia libertad, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el mundo está esclavizado por el diablo. Y por lo tanto están bajo su control, quieran o no quieran, directa o indirectamente. Yo sé que esto es controversial, a muchos no les gusta escuchar esto, pero lo siento, no es algo que me invento yo. Una vez le dije a alguien en broma, si tienes problema con esto, cuando vayas al cielo, lo agarras al Señor y le dices, o lo agarras a Pablo y le dices, ¿por qué escribiste esto? Pero no se lo agarren conmigo. Por otro lado, hay más versículos que nos muestran a Satanás o al diablo como príncipe o principal. La palabra príncipe viene a significar al principal de este mundo. Sí. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, habla primero el Dios de este mundo, Dios con minúscula. Sí. Cuando habla Dios con minúscula, la Biblia no se refiere al Dios creador, a Elohim, Adonai, no se refiere a él, se refiere al Dios de este mundo, sino al que gobierna este mundo, que es a Satanás. Y fíjate qué interesante, dice que él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan entender y comprender. ¿Cuántas veces pensamos y decimos, ¿por qué? Si es tan fácil de entender, ¿por qué no entienden que esto está mal? ¿Por qué no entienden que esto es una perversión? ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ha logrado cegarle su entendimiento. Por eso es el motivo por el cual tenemos que predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que alumbra el entendimiento. Lámpara es a mis pies tu palabra, y cuando predicamos la palabra de Dios es alumbrado el entendimiento, es una confrontación espiritual. La guerra espiritual está bien, que hay que reprender las obras del diablo, porque la Biblia nos enseña, pero si reprendemos las obras del diablo, pero no hablamos la verdad de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para confrontar las mentiras de las tinieblas. Así es. Y me llama la atención cuando hablamos de esa guerra espiritual, porque también Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice muy bien, nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Después menciona para derribar argumentos, razonamientos. Exacto. ¿Y eso con qué? Con la palabra. Con la palabra. La palabra es la que trae la verdad en medio de las mentiras, hace resplandecer la luz en medio de las tinieblas. No argumentos humanos, el argumento de Dios es la palabra. Sí. Qué importante, ¿no? Y entonces vamos a Juan 16:11, por favor. Juan 16:11. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, el apóstol Juan, hablando de las palabras de Jesucristo, cuando escribió las palabras de Jesucristo, que el mismo Jesús habló de que el príncipe de este mundo, estaba hablando de Satanás, sí, de quien venía a juicio. Juan 12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, está hablando también de Satanás, entonces lo muestra como el príncipe de este mundo. Estamos hablando del mismo Señor Jesús, entiende y nos enseña esta realidad. Juan 14:30. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. O sea que ya tenemos bien claro por varios pasajes bíblicos que hasta el mismo Jesús enseñó que este mundo está bajo el maligno y quién es el príncipe de este mundo. Lo tenemos claro. Así es. O sea, cuando habla príncipe, habla del principal, el que tiene la autoridad, el poder, un poder limitado y una autoridad limitada, que lo vamos a ir viendo más adelante.
Esto porque hay gente que se adelanta y no ve todo, no presta atención a todo el contexto, ¿no? Entonces, por favor, entiendan bien, un poder y una autoridad limitada. Ahora, otra pregunta que mucha gente se hace es, ¿cómo es posible que el enemigo de Dios se haya hecho con el control del mundo? ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo arrancó? Exacto, ¿cómo es posible? Hay gente que dice, pero el Señor no es Dios de todo. Sí. Tenemos que, para entender esto, tenemos que remontarnos al inicio mismo de la creación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso como administradores en el jardín del Edén. Les dio la autoridad como administradores en el jardín del Edén. De tal manera que ellos tenían la autoridad para ponerle nombre tanto a todo lo creado. Todo lo creado en ese momento no tenía nombre. Ellos tenían la autoridad para denominarlo. Decir, el león se llama león. Este animalito se llama cebra. Esta flor se llama jazmín. Ellos fueron los que tenían esa autoridad dada por Dios sobre toda la creación para darle nombre. Sí, ellos iban a señorear, dijo que se les dio esa autoridad de poder señorear. Y se les marcó los límites también. También fueron marcados por límites. Ajá. Ahora, cuando desobedecieron a Dios, o sea, sobrepasaron esos límites, esto trajo consecuencias, entre ellas la muerte espiritual. Y otra muy importante es que Satanás mismo, la serpiente antigua, la serpiente que los tentó, símbolo de Satanás, se manifestó en ese momento de la misma manera que la tentación de Jesús. O sea, cuestionando lo que Dios había dicho. Con que Dios dijo, del árbol que está en el medio del huerto no comeréis. Sí. Con que Dios dijo, fue con lo que cuestionó y comenzó a ganarse el corazón, a ganar lugar en el corazón de Adán y Eva. Vamos a Lucas 4, 5, 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Aquí tenemos la revelación de que algo sucedió por lo cual toda esa autoridad sobre todos los reinos, sobre toda la creación, sobre toda esta tierra, le había sido entregada a Satanás. Sí, eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Aquí Satanás nos deja bien claro que él es quien ostentaba la autoridad sobre los reinos de la tierra, porque a él le habían sido dados. Ahora, ¿y quién se los dio? Pues, ¿quién tiene toda la autoridad y el poder? ¿Quién tenía la autoridad antiguamente? Sí. ¿Quién era? No pudo haber sido otro que Adán y Eva. Y aunque él es mentiroso, recordemos que Satanás es mentiroso. La palabra diablo es padre de mentiras, significa, y que en varios pasajes de la Biblia se le reconoce o describe como mentiroso, recordemos esto. Pero a pesar de esta realidad de Satanás, del diablo, de lo mentiroso que es, el texto bíblico no indica que ahí ha estado mintiendo sobre la autoridad sobre los reinos de la tierra. ¿Por qué? Cuando Jesús resistió al diablo, no le dijo mentiroso, es mentira. Cuando alguien miente, tú le rebates diciendo lo que estás diciendo es mentira. Aquí Jesús lo resistió, lo rebatió, no con el argumento de que había sido mentira, sino con otro argumento. Cuando le resistió, lo habrá hecho, lo hizo, al Señor solo adorarás. Sí, con argumentos de la palabra. Con otro argumento de la palabra. Pero si hubiese sido mentira, lo que Satanás le dijo, con lo cual Satanás le tentó, Jesucristo hubiese usado el argumento de que esto es mentira. Sin embargo, usó el argumento bíblico de que solo al Señor tu Dios adorarás. Por eso entiendo yo que la tentación
todos estos reinos me fueron a mí entregados, no era mentira. Podemos ver a un Satanás ahí que realmente, como tú lo dices, no está mintiendo totalmente, sino está como tratando, es muy sutil. Sí, está usando un argumento verdadero, espiritual, para doblegar la voluntad de Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Y hasta la fecha el enemigo trabaja de la misma manera. Exacto. Es muy sutil, poniendo en tela de duda lo que Dios ha dicho, en Adán y Eva lo vimos, ¿verdad? Y también usar medias verdades, que también sigue siendo una mentira. Una mentira completa, eso es verdad. Ahora, vamos a verlo más ampliamente esto. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Qué interesante, ¿no? Ahí viene la maldición por causa de la desobediencia de Adán y Eva. O sea que ellos tenían la autoridad, primer punto, la han perdido. Sí, perdieron tu autoridad. Ahora, ¿la perdieron en beneficio de quién? Juan 8:34. Jesús respondió, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, aquel que tenía autoridad pecó y quedó esclavizado del que lo influenció para el pecado. Eso es lo que significa. Sí. Vamos a Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Interesante, en la misma reflexión. Ahora, si Jesucristo hubiera cedido en la tentación, no hubiera podido cumplir con su cometido, con su ministerio, y toda la humanidad, todos estaríamos, incluidos los que ahora somos cristianos, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Satanás continuaría con su reino y con su reinado. Pero al resistirlo, Jesús pudo continuar con su ministerio y vencerlo con la muerte y la resurrección, derrotar el reino de las tinieblas con su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Aquí habría que recordar que el Cordero Pascual tenía que ser sin ningún tipo de mancha y sin defecto. Sí. Símbolo que tendría que ser sin pecado. Jesucristo no pecó, fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso su sacrificio fue acepto delante del Padre, sí, y por lo tanto venció a Satanás y a su reino con su muerte y su resurrección. Así es. Es muy importante. Ahora, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús. Desde entonces, ¿desde qué entonces? Después de ese momento de vencer de la tentación, ¿verdad? En la tentación. Comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahí comenzó a decir, en medio del reino de las tinieblas, aquí venimos a restaurar el reino de los cielos. Exacto. Venimos a recomponer lo que se perdió con Adán y Eva. Claro, los judíos, tanto los fariseos que leímos hoy, como los discípulos que leímos el programa anterior, ellos habían estado pensando en el reino del pueblo hebreo. Pero aquí estamos hablando de otro reino. Jesucristo vino a decir, el reino de los cielos está aquí. Así es. Entonces estamos hablando un reino usurpador, que usurpó por medio de la mentira y la tentación, había usurpado el dominio sobre la tierra, y aquí venía un rey a decir, esto verdaderamente es mío, me pertenece. De forma totalmente espiritual, ¿verdad? Exacto. Entonces, una vez cumplido su ministerio, Jesucristo confirmó su derrota
y la total recuperación de su autoridad sobre los cielos y la tierra. No es que había perdido la autoridad, el hombre había perdido esa autoridad delegada, pero Jesucristo vino a recuperarlo y recordemos que el mundo estaba bajo el maligno. Entonces esa autoridad la vino a recuperar Jesucristo y a dárselo a la iglesia. A darse a ti, a mí, a todos los que nos está escuchando. Claro. Vino a darnos esa autoridad para recuperar. Mateo 28, 18, 20. Y acercándose a Jesús les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo resucitado, cuando envía la gran comisión, aquí hace una afirmación tremenda. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea que recuperó. Así es. Dios le dio toda autoridad. Ya no la tiene Satanás toda autoridad. La tiene Jesucristo. Y Él, esa autoridad ha sido comisionada a nosotros, a la iglesia. Ahora, le corresponde a la iglesia proseguir con ese mandato de extender el reino de los cielos. O sea, utilizando la autoridad que el mismo Señor nos ha dado. De la misma manera que a Adán se le comisionó administrar la creación, a la iglesia se le comisionó extender el reino. Y eso implica violencia espiritual. Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No hablamos de una violencia física, obviamente. Hablamos de una violencia espiritual. Y esta lucha espiritual nos lleva a que la iglesia es, como dijimos al principio, ese ejército que se va formando y va trabajando dentro de un territorio usurpado para librarlo de esa usurpación. Esa es la violencia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, sanar de enfermos, limpiar leprosos. Yo cuando he escuchado la palabra que tú dices de violencia, me viene a la mente lo de valentía también, ¿verdad? Exacto. De ser valientes. Y hay un versículo también que habla de Pablo a Timoteo, donde dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Ah? Claro, y también esa violencia implica que tú te vas a encontrar con las respuestas violentas del enemigo, que tenemos que tenerlo en cuenta, porque muchas veces los cristianos somos un poco, no sé si mojigatos o falta de arrestos, y para darnos cuenta que estamos en un mundo de violencia espiritual, y que en la medida que tú hagas con la gran comisión, o una de dos: o vives esclavo, o si eres libre, vas a tener el permanente hostigamiento de este mundo. Por eso los cristianos no podemos sentirnos verdaderamente cómodos en este mundo. Estamos en este mundo llevando una comisión, un mandato, pero no es que estamos cómodos. Entonces, en esta lucha vamos a sufrir tentaciones como sufrió Jesucristo, porque es la forma que tiene Satanás de anularnos, tentarte, hacerte caer para que pierdas tu autoridad. Y la estrategia viene utilizando... Es la misma estrategia. En las mismas estrategias. Con Adán y Eva, sí. Con ellos tuvo éxito, con Jesucristo no tuvo éxito, y con la iglesia, en general no tiene éxito. Con alguno en particular, lamentablemente, y esto lo digo con dolor, puede llegar a tener éxito. Sí. De hecho, lo ha tenido. Entonces, por eso, en esta lucha, es una lucha, a ver, que quiere desgastarnos, como le sucedió a Moisés. Moisés estaba luchando contra Amalek. En la lucha contra Amalek, mientras Moisés mantenía sus brazos en alto, símbolo de que aquel que mantiene su fe en alto,
él estaba en el collado del monte y con sus manos en alto, y Josué en la lucha cuerpo a cuerpo contra Amalek con sus soldados prevalecía. Cuando se le cansaban los brazos y caían, nos ganaban terreno. Nos ganaban terreno. Y así sucede en lo espiritual. Esta es la violencia espiritual de la que estaba hablando. Sí. Esta es la violencia espiritual. Cuando un creyente, cuando la iglesia se mantiene firme, con sus brazos levantados, con su fe, orando, ayunando, proclamando, sirviendo, trabajando arduamente, avanza. Pero cuando Satanás logra que se canse por algunas carnalidades, que se canse por algunos problemas, que desista, que se le bajen los brazos, que se le baje la fe, avanza el reino de las tinieblas. O la duda también, que fue exacto. Lo que sembró el Pero enemigo. ¿qué sucedió? Al inicio. Aarón y Ur estuvieron con él, lo sentaron sobre una piedra y le levantaron los brazos. Recibió ayuda hasta que, y allí fue que obtuvo la victoria. Esto nos habla de la importancia de la unidad. La iglesia no sirve, yo me las arreglo por mi cuenta. Mi ministerio por mi cuenta es autosuficiente. Dios y nosotros. No, aquí nos habla que nos necesitamos los unos a los otros. Qué importante, ¿verdad? Lo del tema de entender que somos un cuerpo, que Dios nos ha hecho así también, y que somos unos miembros unos de otros, porque ahí está, en la unidad también está la fuerza, ¿verdad? Poder apoyarnos. En Deuteronomio 32:30 dice, ¿cómo hará huir a 1000 y 2 a 2000, cada uno de ellos a 1000? 1 a 1000 y 2 a 10.000 si su roca no los hubiera entregado. Habla de cómo la unidad potencia. No suma, multiplica, potencia. Claro. Tú como matemático o profesor de matemáticas sabes lo que es. Sí. Entonces, si sumasen, haría 2000, pero aquí 10.000 multiplicó por 5. Potenció. La falta de unidad nos debilita. El querer hacer la guerra por nuestra cuenta nos debilita. Pero si estamos levantándonos los brazos los unos a los otros, en amor, en fe, en perdonarnos, en pasar por alto las faltas los unos de los otros, aunque tengamos diferencias, aunque no seamos ni pensemos iguales, pero somos hermanos en el Señor y seguimos una misma cruz. Entonces eso potencia. Y eso fue lo que sucedió y eso es lo que necesitamos. Ahora, la cuestión es que esto sucedió durante la historia de la iglesia. Mientras la iglesia persevera en la vida espiritual, en la búsqueda del servicio, como hablábamos, el reino de los cielos prevalecía. Y cuando la iglesia se mundanaliza, ¿se entiende? Sí. Se llena de las corrientes de este mundo. Que va tomando forma este mundo. Exacto. Como lo hemos hablado en muchos Pierde programas. su primer amor. Sí. No nos olvidemos de esto. Pierde su primer amor y sus primeras obras. Entonces las tinieblas van prevaleciendo. Esto lo podemos ver en las sociedades. Una sociedad donde la iglesia está sana, firme, cumpliendo. Es una iglesia que va ganando terreno al diablo, le va ganando terreno en las almas rescatadas, en las familias y hasta en un momento, hasta en las leyes y un montón de cosas. Pero cuando la iglesia se mundanaliza y va perdiendo lugar y terreno, todo se pervierte. Cuando la iglesia en humildad busca la ayuda mutua, la unidad prevalece. Pero cuando es egoísta y carnal, se divide. Cada uno busca su propio beneficio, su propio reino, entonces las tinieblas campan a sus anchas. Mira, es interesante, déjame hacer una pausa con esto, un paréntesis. Hay un versículo que dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo trabaja de una manera sutil. Y has dicho una palabra que es dividir.
¿Qué es lo que viene a hacer el enemigo? Puede venir a dividir. Divide y vencerás, dicen, ¿verdad? Hay un viejo axioma Sí. de los ejércitos por ejemplo, lo usaba el Foreign Office británico con Lawrence de Arabia. Entonces él tenía ese concepto. Por eso cuando él, en todo lo que es Oriente Medio, que hoy hay terribles problemas, comenzó con Lawrence de Arabia, que él comenzó a dividir los países y los territorios, y no teniendo en cuenta sus culturas, sus afinidades, lo dividió, y con esas divisiones provocó problemas internos, y todo eso en el momento en que se sacó mayor provecho de lo que tenían. Qué estrategia, ¿va? Que era algo incipiente, que era el petróleo. Qué estrategia, qué tremendo. Y el enemigo sabe ese tipo de estrategias. Y divide un matrimonio y se lo carga. Divide una iglesia y se la carga. Divide un grupo, un ministerio y se lo carga. ¿Va? Divide. Exacto. Y vencerás. Ahora, vamos a Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esta es una de las formas de mantenernos en unidad. Si tú sigues a Jesús y yo sigo a Jesús, cada uno va a tener que aprender a crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros egoísmos, negarnos por el bien común, por el bien del reino. Y eso nos une, lo has dicho muy claro, Exacto. ¿verdad? Eso nos une. Ahora, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo utilizó un símil que todos conocían. ¿Por qué? Porque Efesio, lo hemos visto cuando hablamos de las 7 iglesias del Apocalipsis, era una iglesia que estaba en medio de la provincia de Asia, la provincia romana. Entonces todos conocían, ¿cómo te puedo decir?, al soldado romano. Claro. Y entonces todos habían visto un soldado romano, la preparación. En ese momento el soldado romano era el mejor soldado de la época, el ejército romano era el mejor. Entonces tenían todos en mente eso. Esa imagen. ¿Verdad? Esa imagen. Entonces cuando el apóstol Pablo quiso enseñar que un cristiano tenía que precisamente prepararse para esa lucha espiritual, tomó un ejemplo de la armadura del soldado y utilizó cada uno de esos ejemplos para enseñarnos cómo debemos estar preparados cada día, porque el soldado se viste todos los días con esa armadura. Entonces utilizó ese símil para que nosotros entendamos cómo debemos hacerlo. Ahora, y siguiendo, otra pregunta que es recurrente en los cristianos es: ¿cómo en verdad vemos el reino de las tinieblas? Porque claro, hemos hablado de reinos invisibles. Ahora, vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Bien. La ira de Dios toma muchas formas. Podrá ser la ira eterna, ¿no? Hablamos del juicio eterno. Podría ser una ira escatológica, que es la descrita por el libro de Apocalipsis.
Podría ser la ira de sembrar y cosechar, que está incorporada en juicio en algunas conductas. Pero esta ira no es ninguna de esas, sino que más bien es descrita de la siguiente manera. Es la ira contra toda la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa? Es un tipo de ira que tiene que desarrollarse en una sociedad que está deteniendo la verdad de Dios, que le está dando la espalda a la verdad de Dios y con sus actitudes, con sus leyes, la está deteniendo. En donde vemos una sociedad que está deteniendo la verdad, necesariamente entonces se caracteriza por la impiedad y la injusticia. Versículo 19. Les es manifiesto. Bueno, permíteme, porque dice, porque lo que de Dios se conoce. Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, estamos hablando de eso ahora, su eterno poder y deidad se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medios de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que el apóstol Pablo no da lugar a la excusa, o sea que lo que se conoce de Dios está plenamente visible. No esa excusa que muchos dicen, no, pero yo ¿cómo puedo creer en lo que no veo? ¿Cómo puedo creer? ¿Dónde está Dios? No. El apóstol Pablo fue muy tajante, dijo, no me vengas con hipocresías. Sí. Y es muy sencillo. Cuando uno ve a la creación, vamos a esto. Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos de los museos más importantes del mundo. Tenemos el Museo del Prado, uno de los más importantes, el Museo Thyssen-Bornemisza, pero en el Museo del Prado, tú vas y te pones delante de un Goya y te pones a admirar la creatividad de Goya o cualquier otro de los pintores famosos. Sí. Y uno se pone a admirar y uno dice, y no solo admira la creatividad, sino dice, se ve el sentimiento que puso. Y uno comienza a alabar al creador, al pintor. Sí. De modo que no tienen excusa. Cuando vemos la creación, los cielos, hace poco escuché a un hermano decir que estaba en una isla de vacaciones y se quedó de noche contemplando, ahí no había contaminación lumínica, entonces vio todas las estrellas, el firmamento y no tuvo otra cosa que alabar a Dios. Me acuerdo cuando fui a Finisterre, que es el punto más occidental de la Europa continental, y a partir de ahí comencé a ver la inmensidad del océano Atlántico y quedé subyugado. Esto me pasó a mí y no quedó otra que adorar a Dios por su grandeza. Toda la creación habla de Dios. Hay un versículo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la maravilla de sus dedos. Así es. Así que Dios se reveló, se mostró a sí mismo, al grado que el hombre no tiene excusa si no reconoce la existencia de Dios. Y cuando los hombres detienen el conocimiento con impiedad e injusticia, un rey desata esa ira, ¿no? Esta ira es para aquellos que, dice el versículo 21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios. Sí. Entonces viene sobre una sociedad que inexcusablemente se volvió contra Dios, contra el Dios viviente, ¿no? Contra el creador de todo. Sí. En el caso de nuestra sociedad actual, se vuelve contra la revelación de la Escritura, la cual ha estado disponible para todos. Todo el mundo sabía, estaba disponible la palabra de Dios y todo el mundo sabía. Lo que pasa es que no quisieron creer. Esto sigue diciendo que aquellos que rechazan a Dios son necios. Cuando hablo de un reino malo, también estoy hablando de un reino malo formado de necios. Ahora, sigue, porque dice, y cambiaron la gloria.
Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, se puede decir que esto correspondería al animismo antiguo. También se podría decir que es una preocupación por el medio ambiente en la actualidad. Pero dice, por lo cual, y aquí está el juicio, dice, Dios los entregó, por esto Dios los entregó. Este lenguaje de entregar a alguien a la prisión para ser encarcelado y ser ejecutado, es el mismo lenguaje que se usaba en la antigüedad. Ahora, entonces, ¿cómo se sabe cuando esta idea está operando? La cuestión es que uno lo ve cuando una sociedad se vuelve de Dios, le da la espalda a Dios, que esta sociedad tenía un conocimiento de Dios por la creación y por la escritura, pero dejó todo eso para volverse materialista, secular. Fueron entregados totalmente. Sí. Esta forma de apostasía nacional, cultural, lleva a que Dios los deje, los entregue. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, podemos ver una parte en el versículo 24. Dios los entregó a la inmundicia. Espera, mientras tú los vas leyendo y los vamos escuchando, dejemos que el Espíritu Santo nos traiga a memoria las leyes y lo que dicen los políticos actualmente. Y no me importa de qué partido político sean, ¿eh? No me importa, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que dice que Dios los entregó. Sigue leyendo. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia significa deseos perversos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, lo primero que podemos ver en una sociedad bajo juicio es una revolución sexual de inmoralidad, impureza, lujuria, desenfreno, que deshonra, o sea, que humilla, que ensucia sus propios, envilece sus propios cuerpos. La segunda está en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto nos habla de las perversiones de las actividades sexuales. O sea, Dios creó el sexo, le dio un marco de santidad maravilloso en el marco del matrimonio, pero esto ha pervertido todo eso y esto trae consecuencias, ¿no? Estas consecuencias se pueden decir que, podríamos decir que son estas enfermedades de transmisión sexual, que son varias, ¿no? Pero, ¿qué significa la palabra perversión? Significa acción de pervertir, inclinación antinatural en los instintos o comportamientos. Y a su vez, pervertir significa hacer que una persona adquiera vicios y costumbres moralmente reprobables, perturbar el orden o estado de una cosa. Esto lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Ahora, vamos al versículo 28. Espero que nos alcance el tiempo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esta es una mente que no funciona. Es un tipo de locura. ¿A qué se refiere esto? No aceptar la realidad, por ejemplo, anteponer la ideología a la verdad científica, biológica, por ejemplo. Nos encontramos todo esto cada día en las noticias o lo que vemos de gente que está en eminencia, o sea, está llevando
responsabilidades a nivel político, no encontramos este tipo de locuras. Claro. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser? Muy simple, dejamos de tener en cuenta a Dios. Todo esto produce una sociedad llena de todo tipo de cosas que no convienen. Sigue leyendo, que dice toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Muy bien, esto es en lo que uno mete en esta sociedad de locura cuando deja a Dios de lado. El versículo 32 dice que esta locura, dice, habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Y cómo es que lo entienden? Porque está integrado en el tejido de su humanidad. Sí. La ley de Dios está escrita en el corazón, en nuestro corazón. Y por otro lado, hemos tenido la Biblia. Eso que está escrito en el corazón es la conciencia. Sí. La conciencia siempre nos dictó lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que la conciencia la podemos llegar a cauterizar con la perseverando en lo malo. Entonces, la cuestión es, sigue con el versículo, dice, habiendo entendido el juicio de Dios, terminamos. Que los que practican tales cosas son dignos de muertes. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a aclarar, cuando dice dignos de muerte está hablando de muerte espiritual, no muerte física, porque aquí no fusilamos a nadie. Lo aclaramos, ¿no? Así es. Entonces, esto significa que no solamente las practican, sino que se complacen, las hacen legales. Por eso estamos como estamos, porque estamos bajo esta ira. Y esto, Hechos 14. Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Este reino malo tiene su poder mediante una cosa, las mentiras. Las mentiras. Y eso es lo que Pablo dijo. Ellos cambiaron la verdad de Dios por las mentiras. Por las mentiras. El reino de las tinieblas, el reino de maldad, gana su poder gracias a mentiras. Mantiene su poder mediante mentiras, porque con estas quieren detener la verdad. Lo que el reino malo más teme es la verdad. Así es. Amén. Entonces aquí brevemente, porque da para más, hemos intentado detallar que hay un reino de las tinieblas, cómo se llegó a ese reino de las tinieblas, cómo se manifiesta ese reino de las tinieblas y qué es lo que sostiene ese reino de las tinieblas. Y cómo se estableció el reino de la luz, ¿verdad? Exacto. En medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas, Jesucristo dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Pues gracias, Carlos, gracias a los oyentes y a los televidentes también, ¿verdad? Que nos ven a través de los medios. Y hasta la próxima. Dios les bendiga.